Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda el economista Harold Aliaga desde Lima, Perú. Para los grupos Instrucción Teológica del profesor Salomón de la Cruz Tuyú José de la Iglesia Vida Abundante en México, también para el grupo de Raíces Hebreas Mori, en la cual soy director y uno de los administradores. Y también a nombre del Instituto RC Internacional vamos a tratar el día de hoy el tema de la cultura sumeria. Muy bien, vamos a compartir pantalla, estimados amigos. Es importante ante todo entrar, familia, a estos temas, ¿sí? Con una mente bastante abierta, no con una mente, pues, de la fe, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? A veces nosotros, cuando apreciamos ciertos temas, tenemos una subjetividad. ¿Qué significa? Que cuando vemos cosas que atentan en contra de nuestra fe o de lo que nosotros creemos, reaccionamos, queremos ser apologetas, y no se trata de ser apologetas, se trata de ser justamente una persona imparcial. Por eso quiero aclarar que el presente estudio no va a ser desde el punto de vista de la fe, sino desde lo que dicen los especialistas, y en base a eso vamos a comenzar a analizar. Entonces, aclarado ese punto, estimados amigos, la exposición es aconfesional. ¿Qué significa aconfesional? La palabra a significa sin, y la palabra confesión tiene que ver con credo. Entonces, esta disertación va a ser sin ningún credo, va a ser bastante neutral. Voy a presentarme. Soy economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios bíblicos en Limut, del licenciado César Silva. También tengo estudios en ciencias bíblicas en la Facultad de Teología AETE con el profesor Gerson Zamora, y también he realizado estudios críticos en la Iglesia Bautista de Ica, acá en mi país, con el pastor Abraham Salazar. Dicho eso, vamos a comenzar la exposición. Estimados amigos, vamos a hablar bastante de Sumeria. Entendamos que Sumeria ya llega a ser conocida en la época clásica como Babilonia. Entonces nosotros tenemos que diferenciar lo que es el reino neobabilónico, cuando aparece Nabucodonosor, del imperio babilónico. O sea, el imperio babilónico tiene concomitancia con lo que es Sumeria, y el neobabilónico tiene concomitancia con lo que va a ser la aparición del personaje conocido como Nabucodonosor. Bien, vamos a notar, caballeros y damas, que esto está ubicado en el Golfo Pérsico, lo que sería Irak. Los sumerios van a ser conocidos por su intelecto, o sea, van a ser personas muy brillantes en lo que ellos van a hacer. Van a tener un espíritu emprendedor. ¿Qué significa? Que no van a ser conformistas, no van a estar en sus cuatro paredes, sino que van a tratar de ir más allá. Y a pesar de los inconvenientes que tiene su tierra, notemos que Sumer va a ser un verdadero jardín del Edén. ¿Qué significa? A pesar del clima y el lugar que les toca vivir a ellos, no es que ellos se van a conformar con eso. Van a buscar surgir. Por ejemplo, hago un paréntesis acá. En nuestro país, llamado Perú, tenemos una cultura llamada mochica. Los mochica, al igual que los sumerios, estaban justamente en el desierto, y los mochica no tenían acceso a lo que va a ser, pues vamos a decir así, al mar, por lo cual los mochica van a ser canales y acueductos para conectar el agua y que llegue a su ciudad. En el caso de los sumerios, cierro el paréntesis, ellos también van a enfrentar estos problemas, pero van a haber justamente soluciones a estos problemas, ¿sí? Entonces notemos que la primera guerra que van a tener los sumerios es en contra de su ubicación geográfica, de la realidad que les ha tocado vivir, y cómo ellos van a buscar sobresalir en ese medio hostil que les toca vivir. Ahora, entendamos a Sumer como la tierra de los reyes civilizados. Es un imperio que se desarrolla en Mesopotamia, ¿sí? Más o menos en el 4500 antes del maestro. Y me interesa, señores, la antigüedad. ¿Por qué razón? Yo he escuchado que cuando hay ciertos paralelos, ¿verdad?, con las culturas que futuramente van a tener las tribus semíticas, que van a ser llamadas futuramente pueblo de Israel, las personas dicen, no, es que ese es un plagio satánico. No, yo quiero decir de entrada que no existe la palabra plagio y menos satánico, porque para que algo sea plagiado, eso algo tiene que existir. No se puede plagiar lo que no existe. Entonces, vamos a ver que estas culturas, como la sumeria, ya hablarán otros expositores de la cultura egipcia, de la cultura griega, de la romana, todas, en alguna manera, incluso también los persas, van a influenciar sobre lo que va a ser el pueblo de Israel, y los sumerios no van a ser la excepción, ¿sí? Entonces, digamos
Los sumerios van a crear una civilización muy avanzada con su propio sistema lingüístico y una escritura propia. Van a destacar en la arquitectura, en el arte, la gastronomía y las matemáticas. ¿Por qué razón, caballeros y damas? Abro otro paréntesis. En el curso llamado La evolución de la Torá o del Pentateuco, en la clase 1, cuando analizábamos justamente cómo surge el idioma hebreo, tenemos al idioma sumerio como un antecedente. Entonces, este idioma va a ser muy importante porque va a repercutir futuramente en la escritura hebrea, ¿sí? Ahora, también su religión va a ser muy compleja y está conformada por cientos de dioses. A ver, acá hago otro paréntesis. Caballeros y damas, tenemos nosotros que entender algo. A veces nosotros tratamos a esta gente de ignorantes, ¿no? Oye, ¿cómo van a creer en varios dioses? ¡Qué tontos! No, a ver, señores. Nosotros, con nuestros ojos occidentales, en el año 2022, calendario gregoriano, o 5782, calendario judaico, no podemos juzgar ni menospreciar a una sociedad de hace más de 4500 años, porque ellos tenían otro concepto de vida. ¿Eso qué significa? Que el hombre del mundo antiguo, cuando miraba a las estrellas pasar o a los cometas volar, pensaba que eran dioses. Entonces ellos agarraban y empezaban a adorar a lo que ellos creían que eran dioses. Por esa razón que se daba mucho lo que es el animismo. ¿Qué es el animismo? Concederle atributos vivos a ciertos elementos. Por ejemplo, se pensó que el agua era un dios, la tierra era un dios, las estrellas eran dios, el sol era un dios, o sea, el concepto de estas sociedades debe marcarse dentro de su momento del tiempo. Por eso que para ellos era algo normal que hubiera un Dios para cada cosa. ¿Sí? Eso hay que tener en presente. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un dios. O sea, ese dios era como un tótem que te protegía a un lugar. Cuando se estudia la cultura romana, o lo que va a ser antes de ser el imperio, ellos también tenían unos dioses familiares, entonces es algo similar. Significa que cada clan, cada tribu tenía un dios, digamos, familiar, ¿no? Y esta familia se consagraba a este dios. Ahora, se dice en la tradición de ellos que los hombres y los dioses convivieron juntos y que ambos fueron sirvientes de los dioses. ¿Qué significa? Que en el panteón de ellos, o sea, en el mundo celestial, divino, vamos a llamarla así, habían unos dioses de una alta jerarquía y unos dioses de una baja jerarquía. Y por debajo de esos dioses de la baja jerarquía estaban los seres humanos, ¿de acuerdo? A la cosmovisión que tenía la cultura sumeria. Entonces, tanto los dioses chiquititos como los seres humanos tendrían que servir a los dioses grandes. Bien, si nosotros lo pensamos en una escala social, esto no sería muy raro. Por ejemplo, lo que representarían los dioses grandes sería la gente de la clase alta, lo que se conoce pues como la high life en varios países, ¿no? Y los semidioses, ¿no? Vamos a decir, o dioses más chiquititos serían la clase media, para que usted me entienda, y la gente pobre serían los seres humanos. Entonces, ¿por qué ellos crean esta escala de 3 bloques de dioses superiores, dioses intermedios y seres humanos? Porque lógicamente ellos ven su sociedad, esta diferencia social, y en base a esta diferencia social es que ellos piensan que justamente tiene que ser así en el mundo trascendental, en el mundo de los dioses. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, notemos, lo bueno de los sumerios es que nos han dejado muchos escritos y lastimosamente hay que decirlo, en Medio Oriente han habido personas que han buscado hacer rapiña, ¿no? Que han encontrado muchas tablillas, muchos objetos y las han querido vender. Lo que podemos ver en pantalla es una tablilla que ha sido incautada en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque esto se quería comercializar. Y ya sabemos que estos objetos son un legado no solamente para la cultura, sino también para la humanidad. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar. Ahora, lo primero que tenemos que entender, estimados amigos, es la ubicación geográfica. ¿Dónde está ubicado este lugar? Y podemos ver en pantalla en Medio Oriente, ¿sí? Por lo que va a ser ahorita Irak, en el Golfo Pérsico, está lo que va a ser Sumeria. ¿Sí? Lo que usted ve con amarillito en la parte izquierda, lo tenemos más ampliado en la parte derecha, y usted puede ver diferentes lugares, como Eridu, Ur, Uruk, Kish, Nippur, Umá, Girsú y Lagash. Eso es lo que nosotros tenemos, básicamente. ¿Sí? Entonces, este lugar va a ser el ámbito de la influencia de lo que vamos a analizar.
Y acá podemos ver un poquito más grande, familia, tenemos Elam, por la parte oeste, tenemos en la parte norte Asiria, tenemos pues en la parte también del norte Babilonia, ¿sí? Y tenemos al sur lo que es Barash. Entonces tenemos un poquito lo que va a ser la ubicación de Sumeria. Ahora, como siempre, estimados amigos, tenemos que ver bibliografía altamente recomendada. En este caso, recomendamos un libro llamado Literatura Sumeria, Antología de Textos Épicos y Líricos, del autor Juan Manuel Pérez García. Ahora, notemos que la literatura, señores, va a ser importante, porque estos hombres antiguos, como no podían explicar ciertos fenómenos, explicaban todo a través del mito. Y acá yo quiero hacer otro pequeño paréntesis. Mucha gente en su ignorancia piensa que los mitos son mentiras. No, los mitos, señores, no son mentiras. Sáquese usted eso de su cabeza. Los mitos en el mundo antiguo, para esta gente, en ese estado del tiempo, era una manera de buscar explicar lo que es la creación, explicar lo que es el cosmos en el mundo antiguo, ¿no? Ya más adelante, cuando se llegue en la cultura griega a la filosofía, en la filosofía se va a decir, no, pero es una tontería creer en los dioses, y comienza el tema filosófico, y después comienza ya el tema fragmentario, y finalmente se llega a la visión del único Dios. Estoy hablando en el ámbito de las ciencias bíblicas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos presenta, señores, la literatura sumeria? Primero, tenemos una colección de textos épicos, épico porque tiene que ver con guerras, con héroes y líricos. Es la materia prima donde nacen los mitos fundacionales del antiguo Israel. Fíjese, acá otro pequeño paréntesis. Cuando hablamos de un mito fundacional, hablamos de un evento no fáctico, de un evento fantástico, ¿sí? Eso es lo que yo quiero dejar en claro, porque yo sé que hay hermanos que toman esto desde la parte literal, y la cual, pues bueno, yo les vuelvo a repetir, no lo estoy explicando de la parte confesional. Si usted quiere que le expliquen una prédica, bueno, vaya donde su pastor, su apóstol, su rabino, ¿no? Yo no voy a hablar desde el punto de vista de la fe, sino voy a hablar del punto de vista de la academia. Por eso lo dejo bien claro y cierro el paréntesis. Entonces, cuando hablamos de un mito fundacional, tenemos el caso de Adán y Eva, en la cual Adán y Eva forman un mito fundacional en la cual Adán representa a la masa de varones, ¿sí? Y Eva a la masa de mujeres. Y obviamente en base a este mito fundacional es que se crea la historia de lo que va a ser la creación, valga la redundancia. Entonces, no solamente el caso de Adán y Eva, el caso de Caín y Abel, en la cual Caín representa pues a la agricultura, Abel representa a la ganadería, tenemos también el mito fundacional de lo que va a ser el diluvio con Noé, y lo que van a ser pues también los Bene y Elohim, los hijos de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, si usted lo quiere escuchar de una prédica, vaya donde su pastor, su apóstol, su rabino, su querubín. Yo no voy a hablar del tema de la fe, estoy hablando de la parte académica. Lo digo otra vez más para evitar problemas o incomodidades. Entonces, decíamos que se está viendo los mitos fundacionales del antiguo Israel y las instituciones que se encuentran arraigadas en la literatura sumeria. Eso es muy importante porque la Sumeria va a ser muy antigua en el mundo. Los sumerios, estimados amigos, van a legar su cosmovisión, su cosmogonía a las civilizaciones que le van a suceder. Como decíamos, en el tema del mito del diluvio, desde las ciencias bíblicas, se entiende justamente que no fue un diluvio, sino solamente fue una inundación. Y lógicamente fue una inundación de tipo local. Pero para los antiguos lo exageraron, pensando pues que fue un evento universal, por así decirlo. Entonces notamos que este paralelo de inundaciones también hay en varias culturas en diferentes épocas. Eso hay que remarcar. Porque a veces la mente apologeta quiere decir, que si todos hablan del diluvio es porque hubo diluvio. Fíjese usted bajo qué cultura, bajo qué premisa, bajo qué estado del tiempo se pensó lo que se pensó. Porque las inundaciones en el mundo antiguo, sobre todo en el Medio Oriente, no era algo muy raro. Entonces, eso es un punto bastante a tener en consideración. En la literatura sumeria, estimados amigos, tenemos en total una colección de 10. Tenemos Enki y Ninhursag, es la primera. Tenemos a Enlil y Ninlil. Tenemos también el mito del diluvio. Tenemos el noviazgo y matrimonio y la luna de miel de Inanna y Dumuzi. Tenemos el descenso de Inanna al infierno o al mundo inferior. Tenemos el sueño de Dumuzi, Inanna y Shukateyuda.
¿sí? También tenemos a Enmerkar y el Señor de Arata. Tenemos el poema de Gilgamesh y Aga de Kish y Gilgamesh y el país de los vivientes. Entonces, eso es muy importante de considerar. Bien, ahora pasemos un poquito a lo que es la organización política. Entendiendo justamente que Sumeria, señores, tiene en el sur de Mesopotamia diferentes ciudades como Ur, ¿sí? Uruk, Kish, Lagash y Umma. También tiene lo que va a ser el Estado y una parte que va a ser ejercida por un rey. En el Estado tienen un gobierno con leyes y el ejército. Recuerden, en el mundo antiguo, la manera de poder someter a otros era a través de la conquista. O sea, si el imperio más fuerte te enviaba un emisario, tú tenías que rendirte. Si tú no te rendías, entonces te declaraban la guerra, ¿sí? Y en ese momento del tiempo la guerra pues era bastante brutal. Y también había pues un ejercicio por un rey, que significa que el rey era considerado como algo divino, prácticamente como la encarnación de los dioses, ¿sí? Y justamente el rey va a ser el representante de los dioses en la tierra. Muy importante también esto. Ahora, hablábamos de guerras, hablábamos de batallas, y fíjense que tenemos la primera batalla de la historia. Lo encontramos en la estela de los buitres. Dentro de lo que nosotros conocemos por guerras sumerias, en el 2450 se desata un conflicto entre dos ciudades, Lagash y Umma. El rey de Lagash y Uanatun ansiaba tener la supremacía de la zona, y dado que los dioses le habían indicado que amotinaría a los cadáveres de sus enemigos, se decidió guiar a su ejército contra la ciudad vecina. A ver, entendamos un poquito cuál es el motivo de las guerras en el mundo antiguo y también de las guerras que hay actualmente. Siempre, caballeros y damas, en una guerra nunca hay buenos, ni malos, ni inocentes, ni culpables. No. Toda guerra tiene un motivo económico, político y geográfico. En este caso, esta guerra que aparece en la estela de los buitres, obviamente es por una posición geográfica. O sea, si yo derroto al otro rey, me quedo con su territorio. Y no solamente que me quedo con su territorio, sino que su gente pasan a ser vasallos míos, para que se entienda. Ahora, no solamente eso, caballeros y damas. En el mundo antiguo, cuando un regente, un gobernante o un rey te derrotaba, no solamente te derrotaba a ti, sino también derrotaba a tu Dios. Por ejemplo, vamos a palabras sencillas. Tenemos a Pepe Lucho y tenemos a Gianmarco, para que usted me entienda. Ya, estamos dos personas del mundo antiguo. Pepe Lucho tiene su Dios y Gianmarco tiene su Dios. Si Pepe Lucho derrota a Gianmarco, entonces Pepe Lucho derrotó a Gianmarco y el Dios de Pepe Lucho derrotó al dios de Gianmarco. ¿Se entiende? No solamente te derrota su ejército, sino que se entiende que el dios vencido era un dios chiquitito. Y esto, abro otro paréntesis, es lo que se va a pensar cuando los judíos de la clase alta, hablando en el libro de Jeremías, van a ser derrotados, porque fíjese que los que son deportados no es todo el pueblo. La persona humilde, el mendigo, el campesino, esos no son deportados. Lo que a Babilonia le interesa es la gente de la clase alta, estadistas, políticos, militares. Entonces, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque ellos llegaron a pensar en el destierro que el dios de Babilonia o los dioses de Babilonia, como el dios Marduk, habían derrotado al dios de Israel. Y por esa razón es porque ellos pensaban que ese dios era más grande. Vuelvo a repetir, dentro del contexto académico. Cuando te derrotaba a alguien, no solamente te derrotaba a ti, sino que su dios derrotaba a tu dios. Y por consecuencia la idea era que ese dios vencedor era el dios más grande. ¿Sí? Repito, en el tema de religión ya ve usted con sus líderes espirituales, y no estoy hablando de eso, estoy hablando de la parte académica, y es un tema que tiene que quedar claro. Entonces tenemos que la batalla de los buitres es así como se concibe esta primera guerra de tipo convencional. Y lógicamente el motivo es una hegemonía política y comercial. Acá podemos ver en pantalla un casco de guerra usado por los sumerios y una representación de lo que es la guerra. Fíjense que había como una suerte de carros, también habían animales mitológicos, como este animal que usted ve en la parte inferior, que es casi como un león con alas de halcón, ¿sí? Entonces es muy importante también la simbología. Hablemos, estimados amigos, de lo que es la organización social. La organización social tiene varias aristas. Tenemos una sociedad sumeria, tenemos a la civilización en general,
y una jerarquía de clases sociales. Por eso decíamos, ellos ponían dioses superiores, dioses intermedios y seres humanos porque quieren reflejar lo que es la clase alta, la clase media y la clase baja, o como se conoce como la clase proletariada, o sea, la gente más baja. Entrando, señores, a temas bíblicos, siempre hemos visto el tema de que se rasga la vestidura. Todos recordamos, hago otro paréntesis, a Joseph Bar Caiafa, conocido como Caifás, cuando le pregunta en el relato al maestro si eres tú el Hijo de Dios. Y a la respuesta que da el maestro, en los evangelios difiere la respuesta. Bueno, el punto es que Joseph Bar Caiafa o Caifás se agarra y se rasga las vestiduras. Siempre hemos visto nosotros esa imagen. La pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar de dónde viene esta costumbre de rasgarse las vestiduras? No, ¿verdad? Bien, acá vamos a dar un dato. El origen sumerio de rasgarse las vestiduras. Una forma habitual de manifestar un duelo por los judíos, o vamos a decir así, por los judaítas, al enterarse del fallecimiento de algún ser querido, era rasgarse las vestiduras, o sea, lo rompían en señal de duelo, en señal de luto. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras algunos pasajes. Para esto, estimados amigos, voy a usar la versión Reina Valera del 60, porque es una versión que maneja todo el pueblo latinoamericano. Y voy a revisar Génesis 37, 29 y vamos a ver lo que dice la versión Reina Valera para revisar el tema del rasgamiento de vestiduras, ¿sí? Y obviamente usted en pantalla tiene todos los pasajes. Hoy día solamente leeremos unas cuantas por cuestiones de tiempo. Génesis 37, versículo 29, dice así. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestiduras. Tenemos un primer ejemplo. Ahora, Génesis 37, 30, más abajo dice. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. O sea, ya se había rasgado la vestidura. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Job 1:20. ¿Sí? Vamos al libro de Job. Job también va a ser, señores, un libro bastante interesante, ¿sí? Porque obviamente ahí vamos a ver también rasgos de lo que va a ser, pues, la cultura de Sumer, ¿no? Obviamente va a haber un Job babilónico, eso lo vamos a poder ver en breve. Entonces entramos al libro de Job rápidamente, capítulo 1, verso 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Podríamos seguir, estimados amigos, citando más ejemplos de pasajes de la Biblia, ustedes pueden ver en pantalla, y en cada una de estas se da la costumbre de rasgarse las vestiduras. La pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar de dónde el pueblo de Israel toma esta costumbre? ¿Verdad que no? Entendiendo la parte académica que el Pentateuco fue compilado en Babilonia, es lógicamente plausible que estos relatos orales hayan llegado de tradición en tradición y que esto recién se redacta en Babilonia, con lo cual Moisés no es el autor de esto. Sería solamente un escrito pseudo-epigráfico. ¿Qué significa pseudo-epigráfico? De una falsa autoría. Repito, dentro del contexto de lo que es la parte académica. La parte espiritual, usted estúdielo con su líder espiritual, eso ya es un tema que corresponde a usted y a su fe, cosa que yo no me meto porque es un tema de fe que yo respeto. Volviendo al punto, ya sabemos entonces de dónde están los antecedentes de rasgarse las vestiduras. Ahora, esta costumbre de rasgarse las vestiduras y también de raparse el cabello en señal de duelo tiene su origen en Sumeria, ¿sí? Mucho antes que se escriba la Biblia, antes que exista la Biblia. Entonces esto no sería plagio, señores. No es plagio, sino que este es un antecedente de un poderoso reino que va a influenciar a las tribus semíticas, con lo cual los semitas van a tomar muchas cosas, entre ellas lo que es el rasgamiento de las vestiduras. En uno de los poemas de Gilgamesh se cuenta como tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh entrará en duelo y va a rasgar sus vestiduras y se arranca mechones del cabello. Entonces es bastante interesante ver lo que va a aportar aquí este texto. Vamos a ver lo que dice la traducción de Silva del Castillo. Dice,
Y él, refiriéndose a Enkidu, no levantó la cabeza, le tocó el corazón y no latía, como una esposa. Cubrió el rostro de su amigo, como águila se revolvía en torno suyo, como leona que ha perdido a sus cachorros. No cesaba de ir a un lado al otro. Se arrancaba mechones de los pelos y los soltaba. Desgarraba sus vestiduras y las arrojaba como si fuera una cosa execrable, una cosa maldita. Entonces, podemos notar de dónde viene esta costumbre antigua de rasgarse las vestiduras. Ahora, hablemos un poco, familia, de lo que es la pirámide social. Como en todo reino antiguo, recuerde que la figura muy importante era la figura del rey. El rey no solamente encabezaba a la nación, también encabezaba al representante de Dios en la tierra o de los dioses en la tierra. Tenemos como segundo grupo el grupo dirigente. ¿Quiénes son estos encopetados? Son los sacerdotes, los mandos del ejército, los grandes propietarios y los comerciantes. ¿Quiénes son las personas libres? Campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos. Y finalmente, el último peldaño viene conformado por los esclavos. ¿Se da cuenta? Por eso es que ellos concebían tres escalas, en la cual estaban los dioses superiores, vamos a llamarla así, que representaría la nobleza al rey. Después vendrían los dioses intermedios, que sería el grupo dirigente. Y finalmente, esos seres humanos que servían con los dioses más chiquitos a los dioses grandes, que vendría conformado por las personas libres y por los esclavos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante entender esto. Entremos a otro tema que va a ser importante, la religión. Ya sabemos que religión tiene como connotación el intento de religar, de ligar con Dios. En este caso, ellos creían en varios dioses. La religión sumeria, señores, era politeísta. La palabra poli significa varios y teos significa Dios. Por lo tanto, el politeísmo significa varios dioses. Ellos creían, los sumerios me refiero, en espíritus que tenían magia, y por eso eran sus dioses inmortales que controlaban el pasado, el presente y el futuro, como el sol, Utu en Sipar, la luna Nana y el viento Enlil. Bien, hagamos otro pequeño paréntesis que yo considero que es necesario. Primeramente, ¿por qué pensaban que sus dioses eran espíritus? Recuerde que ellos eran animistas, o sea, el hombre del mundo antiguo, hablando de la época de las cavernas, era animista. Animista significa darle atributos vivos a elementos naturales, por ejemplo. Caía la cascada, el agua, es un dios. Una arena movediza que absorbe gente es un dios. Una tormenta en el naufragio es un dios. Entonces ellos eran animistas, que le consideraban, perdón, una característica divina a cada elemento que ellos miraban en su sociedad. Ahora, ellos consideraban que sus dioses eran inmortales, o sea que vivían por toda la eternidad. Tenían ellos esta consideración. Ahora, notemos que cuando los seres humanos morían, sus espíritus descendían al mundo inferior, ¿sí? Al mundo de abajo. Entonces, eso también es muy interesante porque tiene una connotación con lo que es el infierno. El infierno viene del latín infernus y significa lugar inferior. No significa lugar de tormento, ni lugar, digamos, pues donde van a atemorizar a la gente, sino solamente es lugar inferior. Y ellos lo concebían de esa manera. Me estoy refiriendo a los sumerios. Ahora, en la cultura sumeria va a haber una Santísima Trinidad. ¿Cuál va a ser esa Santísima Trinidad en Sumeria? Compuesta por tres dioses: Anu, Enlil y Enki. Estos tres caballeros que usted ve en pantalla conforman parte de la Santísima Trinidad de la cultura sumeria. Hay muchas culturas de la antigüedad que consideraban no a un único Dios, sino una sagrada Trinidad, una triada de dioses, ¿no? Poderosos que se yerguen para gobernar a los demás en el universo. La cultura sumeria, señores, no va a ser la excepción al respecto. Y dentro de este vasto panteón de dioses, vamos a encontrar esta Santísima Trinidad para ellos, ¿sí? Anu, Enlil y Enki. Estos son sus dioses que forman su Trinidad. En el caso de Anu, notemos que es conocido también como An. Su nombre significa literalmente cielo.
O sea que este Anu va a ser el dios del cielo, y no solamente del cielo, de las constelaciones, de las Pléyades, y es considerado como el dios principal mucho tiempo. Y va a ser esposo de Ki, la diosa tierra, uno de los dioses más antiguos del panteón. Entonces, este Anu, estimados amigos, está encargado de impartir justicia, para lo cual había creado las estrellas como un ejército para destruir a los malvados. Entonces, este dios equivale al Zeus del mundo antiguo, en la cual pues este es el dios de los cielos. Interesante, ¿verdad? Muy importante conocer a Anu. Ahora, Enlil. Enlil viene del nombre En, y viene justamente el nombre Lil. Perdón, excusen un momento, por favor. Muchas gracias, excusen la interrupción. Volvemos justamente a lo que estábamos compartiendo. Estábamos hablando, señores, de la Trinidad que hay en este lugar, ¿no? Sumeria. Ahora hablemos de Enlil. Enlil se divide en En y Enlil. En significa Señor y Lil significa tormenta, viento o aire. Entonces, ¿qué significa el nombre Enlil? El nombre Enlil significa el Señor del viento, el Señor del aire o el Señor de la tormenta. Es un Dios puramente climático. No será considerado como un Dios benéfico. A ver, una pausa ahí. Pensemos un poquito como ellos. Somos personas que estamos dedicados a la agricultura. Y nosotros vemos bien a la tierra, porque de la tierra extraemos los productos, y vemos bien a la lluvia, porque la lluvia va a permitir la agricultura. Lo que no se vería bien, caballeros y damas, serían los vientos, los huracanes, ¿no? Los tifones, como hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ocasionarían destrucción, obviamente. Entonces, para ellos, al ver esta gran masa de aire rodear y destruir sus cosechas, pues lógicamente era considerado como un dios maligno, ¿no? Entonces, por esa razón, que ellos consideraban el Enlil como un dios negativo, vamos a llamarle así. Entonces, Enlil es un dios irritable, capaz de destruir las cosechas, las tormentas, con inundaciones y crecida de los ríos. A este señor se le atribuye una cosa bien importante. A Enlil se le atribuye el hecho de abrir las puertas del cielo, o sea, romper las fauces del cielo, para ocasionar lo que va a ser el diluvio universal. Me refiero en el contexto de la cultura sumeria. ¿Para qué? Para dedicar a los malvados seres humanos, justamente que se habían depravado. Entonces, eso justamente es lo que se ve, ¿sí? Con el dios Enlil, quien sería la segunda persona de la Trinidad sumerio. Y esto va a ser narrado en el poema de Atrahasis o Siusdura. Bien, y ya que hemos hablado del tema del diluvio universal, antes de entrar al siguiente dios de la Santísima Trinidad Sumeria, entendamos un poquito el mito sumerio de Unapishtim, en el año 2500, antes del Mesías, con el tema del arca, sobre el cual nosotros, estimados amigos, leeremos las tablillas, sobre todo la número 11, ¿sí? El poema bíblico a Gilgamesh, y dice así: Unapishtim se dirigió a Gilgamesh. Te revelaré, oh Gilgamesh, una historia secreta. Te contaré solo a ti un secreto de los dioses. Fue en la ciudad de Shuruppak, que bien conoces, que está a la orilla del Éufrates, ciudad antigua donde los dioses tomaron la decisión de desatar el diluvio, el Mabul. De mañana, al despuntar el alba, se levantará el horizonte una nube negra. Entonces notamos que, al igual que en el relato bíblico que se dice entra en el arca hasta que yo barra sobre la faz de la tierra a toda carne, etcétera, notamos justamente que es acá este Dios el que va a dar este aviso de lo que va a ser la destrucción del mundo. En su interior rugía Adad, arrancó Nergal los diques y Nurta hizo desbordar la presa de los cielos. Al silencio de la muerte de Adrade corría el cielo. Toda la luz se tornó en oscuridad, como un jarro que quebró la tierra. 6 días y 7 noches continuó el viento, el diluvio y la tempestad. Fíjese, muy interesante, cómo el diluvio en esta tradición va a aplanar la tierra como si fuera un plato. Y va a llegar en el 7º día. Fíjese que el número 7 tiene importancia mucho antes de que se escriba la Biblia en el mundo semita. Dice, llegado el 7º día, se aplacó la tempestad, el diluvio y la batalla. La especie humana había vuelto al barro. Pregunta.
hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y lo hicieron del polvo de la tierra. Entonces hay un antecedente muy interesante en el mito sumerio de Utnapishtim. Después vamos a ver que Utnapishtim va a soltar una paloma, una golondrina y un cuervo, de los cuales el cuervo no regresa nunca jamás. Pregunta, ¿acaso no es lo mismo que vemos en el mito fundacional? Me refiero desde las ciencias bíblicas a lo que pasa con el arca de Noé, es lo mismo. Solamente que en el arca de Noé no aparece la golondrina, son solamente dos elementos, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Quién traduce esto? La traducción la tomamos de Jorge Silva Castillo, en el Colegio de México. Esta es una quinta reimpresión del año 2008. Y en la parte izquierda, pero en la parte derecha, puede usted ver lo que era un arca muy chiquitita. No es esa arca que nos han presentado en las películas, un super barco tipo el Titanic con una casa, no. Es algo mucho más sencillo que eso. Ahora, nos vamos a notar, chicos, también que va a haber una tablilla con el relato sumerio del diluvio. ¿Sí? Y esto va a estar en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, ¿sí? En lo que va a ser el Museo de Arqueología y Antropología. Esta tablilla sumeria que documenta instrucciones para construir un barco que va a ser redondo, no va a ser largo como lo ponen en las películas, no, es redondo como un plato, de diámetro de 220 metros y de altura de 20 metros, y consta de 2 pisos y está hecho de caña. La tableta data, señores, del 1750 antes del Mesías y narra la historia de la inundación. No le llama diluvio, le llama inundación. Ahora, notemos que el relato babilónico y sus similitudes con la historia relatada en el Génesis ya eran conocidos, pero la tabla describe cómo era el arca del diluvio, y lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Algunos de los materiales son cantidades de cuerda de fibra de palma, varillas de madera y jarrones de asfaltado caliente para impermeabilizar esa nave. La embarcación contiene habitaciones amplias y actualmente está en el Museo Británico. Entonces, señores, estamos presentando las pruebas. Y acá puede ver usted lo que habría sido esa arca. Y no es una casita, fíjese que es de forma redonda. De forma redonda. Y tiene obviamente sus medidas. Y esto fue reconstruido por Irving Finkel, ¿sí? Una persona muy importante ligada a estudios en esa parte del mundo. Ahora, voy a dejar de compartir la pantalla, le voy a poner un video corto, ¿sí? De Irving Finkel, porque nos interesa, señores, ver esa arca redonda. Adelanto que el video está en inglés, pero con subtítulos al español para que todos lo podamos entender. Así que procedemos a poner el video, ¿sí? Y vamos a poner máximo volumen, vamos a compartir y durante 5 minutos les pido su atención porque nos estamos educando, señores, ¿ya? Nos estamos educando y es importante valorar esta información desde el punto de vista académico y profesional. Acá vamos. My name is Irving Finkel. You know, I'm a very lucky person because I decided when I was about 9 years old that I wanted to work in the British Museum. And about the same time, I also decided that I wanted to study a really difficult ancient language. I intended to learn Egyptian hieroglyphs. So when I got to university, we only had one lecture from this Egyptologist who died the following day. Bien, parece que los subtítulos se han desactivado. Vamos a tratar de traducir un poco lo que dice. Él está mencionando algo bastante interesante, encontrar los museos de Egipto, pero vamos a ver la parte importante, que es la que nos importa. And the professor said the Egyptologists don't grow on trees, but there is somebody else in this department who teaches ancient language, and he teaches Babylonian cuneiform. This ancient script is the oldest kind of writing, and it transfixed me from the very moment I first began. Inscriptions have been found in Iraq, cuneiform inscriptions, for quite a long time. Ahí menciona que se han encontrado inscripciones en una roca antigua. Eso es muy importante porque recuerden,
las evidencias, estimados amigos, que tratan los arqueólogos y también las personas que van viendo pues las dataciones, todo eso, tienen que tener algo que pueda ser medible, cuantificable, ¿sí? Eso es bastante importante. In this museum, we have 130,000 pieces of clay with this writing on it. Well, George Smith's a bit of a hero of mine. Actually, he's a hero of most Assyriologists because he... Este caballero que usted ve en pantalla es un asirólogo británico. Eso es lo que está comentando ahorita Irving Finkel. He turned out to have an absolute genius for understanding cuneiform almost at sight. Smith, who had been taking these bits of crumbly biscuit and fitting them together to reconstruct a text, suddenly found eventually that he had lines of cuneiform, which when he read them, suddenly revealed to him the situation of the world destroyed by a flood and the hero. Se comenta la situación de una destrucción en la cual va a haber una suerte de arca que va a estar flotando. Eso es muy importante lo que está diciendo. Recuerden, ellos no están usando lo que es la Biblia. Están usando justamente estos vestigios que están encontrando para narrar justamente lo que dice ahí. Continuamos. A person like Noah, only with a different name, told by the gods to build an ark or a boat to rescue life in it, which is what he did. When it came to the actual description of the ark, this large piece of tablet does tell us something about the ark itself. But lo que nos está comentando Irving Finkel es que en estas tablillas se van a encontrar cómo se construye esta arca redonda y cuáles van a ser sus dimensiones. Unfortunately, the lines are not complete. It says the ark you are to build, ... be equal ... El problema que Irving Finkel está detectando es que como las tablillas están rotas, entre espacio y espacio hay una separación. Es como que, por ejemplo, para que usted me entienda, uno escribe una carta a su mamá, para que usted me entienda. Pero te rompen la carta y hay pedazos de la carta que tú no tienes. Entonces, al tú tratar de juntar esos pedazos, tienes que tratar de intuir lo que podría decir ahí. Entonces, eso es un poquito la dificultad que Irving Finkel nos está comentando que han tenido con estos hallazgos, porque bueno hubiera sido que lo encuentren completo. En situaciones han encontrado por pedazos. Entonces, han buscado en base a la cultura y a la tradición, reconstruir lo que podría haber dicho eso. And then it's broken. However, there's no need to despair. Once in a while, manna from heaven falls just when you need it. But this tablet, as far as I'm concerned, might as well be made of gold, because every line in it is like gold dust. I don't want to be violent, but I have to tell you that I exposed this tablet to a kind of violence. That's to say, it's psychological squeezing. I felt with this that one couldn't give up until being convinced that there was no more to be got out. Es importante notar que Finkel ha encontrado algunos, ¿cómo sería la palabra? Ha encontrado pues algunas tablillas completas, ¿no? Mientras que otras no han sido completas. Pero a lo largo del mismo, incluso él tiene un libro llamado Acerca del Arca. Ese libro está en inglés, de Irving Finkel. Entonces él nos muestra básicamente cómo se da ese proceso, ¿no? De lo que va a ser el arca encontrada pues por este personaje que va a ser anterior a Noé. Entonces, estimados amigos, notamos que Irving Finkel, con este grupo de investigadores de varias nacionalidades, han hecho una reconstrucción del arca, ¿no? Y eso nos dejaría la primera impresión. Si el arca no es tan grande, tiene estas dimensiones que usted puede ver en la pantalla inferior derecha, entonces no habría sido tanto un diluvio universal, sino una inundación de tipo local. Pero los antiguos, desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, exageraban los eventos, magnificaban lo que pasaba. Y eso básicamente lo hacían porque era su modus vivendi, era la manera en que ellos lo concebían. Bien, vamos a continuar avanzando y entramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad Sumeria. Hablemos del dios Enki. Enki se divide en y ki. La palabra en significa señor y ki significa tierra. O también la palabra tiene que ver con casa y a tiene que ver con agua. Para los sumerios, ambos conceptos, el de tierra y el de agua,
están asociados con la fertilidad. ¿Por qué? Usted tiene la tierra, en la tierra usted la fertiliza, pone los diferentes productos y el agua es lo que va a permitir que se dé pues el proceso del crecimiento, abono, etcétera, ¿verdad? Sumado pues a los rayos del sol para el caso de la fotosíntesis, etcétera. Entonces, por esa razón es que ellos consideraban a Enki como este dios vinculado con la tierra y al mismo tiempo vinculado con el agua, ¿no? Entonces nos menciona justamente referente a este dios que esos dioses chiquititos que habíamos comentado al inicio se llaman Igis, ¿sí? Estos Igis son los dioses intermedios. Y estos Igis van a servir a los dioses mayores. Y lógicamente se van a crear 7 Akpayu, hombres del mar, que van a enseñar a los seres humanos diversas materias durante el día y durante la noche se retiraban a vivir al mar. ¿Por qué en el mar? Pensemos un poquito, porque lógicamente como es un pueblo que está vinculado en Medio Oriente, cerca del Golfo Pérsico, es algo normal que el tema de la pesca haya sido algo, una actividad económica que ellos han estado realizando y por esa razón vinculaban mucho de sus mitos al tema de lo que es el mar. Como decía, interesante el número 7, ya que el número 7 es usado por muchos pueblos desde antes de la aparición de las tribus semíticas. Su equivalente en otras culturas sería a Prometeo griego o a la serpiente en el jardín del Edén. ¿Por qué a Prometeo? Recordemos que Prometeo es el que va a robar el fuego de la sabiduría de los dioses y se le va a dar a los hombres. ¿Y por qué la serpiente? Porque la serpiente en el mito fundacional de Adán y Eva justamente hace una pregunta interesante, ¿no? Pregunta de manera que Elohim, el Todopoderoso, les ha dicho que no pueden comer del fruto. Entonces, de alguna manera, bajo la perspectiva académica, tanto Prometeo como la serpiente jugarían el papel de revelar secretos a la humanidad en las diferentes concepciones culturales. Ahora, hablemos de otra figura. Hablemos de la diosa sumeria llamada Ninti. Esta diosa sumeria llamada Ninti va a ser la famosa Eva, que va a aparecer más adelante en el Génesis capítulo 2. El significado cuneiforme, estimados amigos, de la palabra ti o til, tiene el significado principal de dar vida. El signo es escrito y se va a desarrollar a partir del dibujo de una flecha, ya que las palabras que significan flecha y vida se pronuncian de manera igual en el sumerio. Con el terminante de usu, que significa carne, y usuti significa costilla. Oh, y ahora entendemos por qué se dice en Génesis 2 que la va a hacer justamente del costado. Fíjese bien que yo no dije la palabra costilla, dije la palabra costado. Y recomiendo, a modo de paréntesis, un video que está en mi canal Kairos llamado El mito de la falsa demonia Lilith en el mundo persa, en la cual nosotros demostramos con evidencia de que no es de la costilla, es del costado, no es lo mismo. No es lo mismo. Recomiendo ese video y ahí lo tiene usted documentado. Entonces, cierro el paréntesis. Esta palabra homófona, recuerda la palabra homófono, es lo que suena igual, se explota en el mito de Ninti, a quien es la dama de la vida, la dama de la costilla. Oh, ahora entendemos por qué la van a sacar del costado. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, esta Eva es la madre de la vida. En Génesis, junto a ella va a estar tomado Adán. Y vemos la palabra hebrea, zla. Y esa palabra no significa costilla, significa costado, ¿no? Y obviamente recordamos la historia de Adán y Eva, que se deriva del mito de Ninti, ¿sí? Es el mito de creación sumerio, en la cual el dios Enki tiene varias enfermedades en su cuerpo, entre ellas una enfermedad en la costilla. Y eso nos lleva al punto en que Adán en el relato de Génesis cae en un profundo sueño y el creador le abre el costado, ¿no? Muy interesante porque este dios Enki tenía una enfermedad justamente en esa zona. La diosa llamada Ninhursag la cura creando una diosa especial. Dioses que forman otros dioses más chiquititos para una función específica. Y crea a la diosa Ninti, llamada Dama Costilla, o sea, la diosa que va a curar al dios Enki en esa zona. Entonces, con el tiempo, familia, los sumerios, debido a este doble significado de la palabra,
terminan llamando a la diosa Ninti la dama de la vida, es decir, la Eva, que aparecerá futuramente en el Génesis. Ninti, en la mitología mesopotámica, va a ser una de las 8 divinidades creadas por Ninhursag para sanar al dios Enki. Pregunta, otro paréntesis más. Aparece otro número, 8, el octavo día, etcétera, etcétera. Entonces el 8 también tiene un significado muy profundo en el mundo de los semitas antiguos. Entonces va a ser declarada señora del mes o señora de los meses por Ninhursag. ¿Sí? Entonces, muy importante, señores, esto ya tenemos otro antecedente a lo que va a ser futuramente Eva en el relato del Génesis. Ahora, como todo pueblo, estimados amigos, tiene una economía que tiene que sustentar a ese pueblo. Tenemos en el marco de su economía, se basa mucho en la agricultura, fíjese, en el agro, producto que viene de la tierra. Por eso no es raro que ellos tengan un dios agua y un dios tierra, porque su realidad económica les induce a pensar en eso. Con el paso del tiempo, alcanzará niveles de excelencia que le van a permitir invertir en un comercio exterior. Y fíjese que es importante el tema del comercio. A modo de paréntesis, hacemos otro paréntesis. Bien, en economía, señores, nosotros vemos algo que se llama la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Supongamos a dos países, a Inglaterra y a Francia. Francia se especializa en vinos e Inglaterra se especializa en telas. ¿Qué pasa si Francia produce telas y vino? Obviamente sus telas serán de peor calidad, pero sus vinos de buena calidad. Si Inglaterra produce vinos y también telas, sus telas serán de mejor calidad y sus vinos de baja calidad. Entonces, hablando de comercio exterior, para que usted me entienda, van a llegar a un punto de acuerdo. Bueno, Francia, tú eres bueno preparando los vinos. Bueno, yo Inglaterra te compro a ti los vinos, pero a cambio yo te vendo a ti mis telas. Y ahí es así como se da el comercio internacional. Cierro mi paréntesis y retomando la cultura sumeria, entendamos que ellos, obviamente su agricultura, van a comenzar a comercializar sus productos con otros pueblos que van a estar colindantes. Muy bien. Ahora entramos a otro punto. Hay 7 años de hambruna que aparecen en el libro de Génesis, y acá este estudio es dado por el profesor Gerardo Joffre, un profesor de España muy vinculado a la parte pues de la arqueología. Tenemos en el relato bíblico, Génesis 41, 35, 36, nos dice lo siguiente. Y dijo Yosef al Paró, almacene bien el grano y vigílenlo, para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambruna sobre la tierra de Mizrayim, Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Bien, eso es el relato bíblico. Ahora miremos los 7 años de hambruna que ya conocían los sumerios. Vamos a ver el poema de Gilgamesh en el año 2100 antes de Yeshua. Anu se opone a la demanda de la diosa Ishtar. Otro paréntesis más. Esta diosa Ishtar es la que usted conoce como la Astarte, la Ashera, etc. Cierro el paréntesis. Insistiendo que el toro del cielo es tan destructivo que la liberación de este animal resultaría en 7 años de hambre. A ver, le suelto la curiosidad. ¿Acaso no es verdad que cuando el faraón tuvo sueños, le dijo, soñé a 7 vacas flacas y 7 vacas gordas? Ya, habla de la vaca y lo vincula con el toro. Y lógicamente, en el mundo sumerio, el toro es un animal al cual se le va a conceder una hambruna, destrucción. Y esta misma idea que aparece en la cultura sumeria, los redactores del Pentateuco en la época babilónica es que van a consignar este relato, pero le van a dar una relectura muy distinta. Dice, Ishtar declara que ha almacenado suficiente grano para todas las personas y todos los animales durante los próximos 7 años. 7 espigas, 7 vacas flacas, 7 años de destrucción. Muy interesante. Ahora note, el toro del cielo es una bestia mitológica que la diosa Ishtar, Astarte, la reina del cielo, exige que su padre Anu, en el poema sumerio de Gilgamesh, y el toro del cielo, porque se va a repudiar los temas sexuales. Entonces Ishtar amenaza que si Anu no le da su toro del cielo, ella romperá las puertas del infierno, del inframundo, y resucitará, resurrección de los muertos, y resucitará a los muertos,
para comer lo viviente. Algo así como los muertos vivientes en las películas, para que usted me entienda. Eso es lo que se pensaba en ese lugar. Pero muy importante darse cuenta cómo el concepto de la resurrección ya aparece en culturas antiguas como esta. Continuamos. Anu al principio se opone a la demanda de Ishtar, insistiendo en que el toro del cielo es tan destructivo que su liberación va a resultar en 7 años de hambruna. Muy similar, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué más nos acota esto? Ishtar declara que ha almacenado suficiente grano para todas las personas durante los próximos 7 años. Otro paréntesis más. ¿Acaso no es cierto que cuando él paró, consultó con José esto, él dijo, recomiendo que se construyan graneros y que se almacene un porcentaje para que cuando vengan los años de hambruna no nos destruya? Eso precisamente es lo que va a hacer la diosa Ishtar en esta situación. Finalmente, el dios Anu, a regañadientes, accede a dárselo a la diosa Ishtar y ella desata al toro del cielo causando una destrucción masiva. Interesante, ¿verdad? Los 7 años de hambruna. El primer aliento del toro hace un agujero en el suelo en el que caen 100 hombres y en su segundo aliento crea otro agujero que atrapa a 200 más. Gilgamesh, uno de estos dioses, y Enkidu trabajarán juntos para matar al toro del cielo. Enkidu va detrás del toro y tira de su cola. Lo jala. Mientras que Gilgamesh clavará su espada en el cuello, matando al toro del cielo. Entonces, Gilgamesh y Enkidu ofrecen el corazón del toro al dios del sol llamado Shamash. La palabra Shamash se alude a Shinshon, Sansón, el héroe que aparece en el libro de Shoftim, conocido como Jueces. Mientras Gilgamesh y Enkidu descansan, la reina del cielo Ishtar separa las paredes de Uruk y maldice a Gilgamesh. ¿Por qué? Por haber matado al toro del cielo. Enkidu, como respuesta, arranca el muslo derecho del toro y le tira en la cara a Ishtar. Ishtar va a convocar a las cortesanas rizadas, a las prostitutas y a las rameras y les ordena llorar por la bula del cielo. Mientras tanto, Gilgamesh celebra una victoria por haber matado al toro del cielo. Fíjese que el toro del cielo se identifica con la constelación de Tauro, ¿ve? Por eso estamos entrando al tema de la mitología, al tema de las constelaciones, ¿no? Y por eso cuando Enkidu arroja el muslo del toro a Ishtar, se entiende que la constelación de Tauro no tiene patas traseras, ¿no? Importante esto. Lo curioso, señores, del toro del cielo es que recuerda a las 7 vacas flacas del faraón y que su liberación traerá una hambruna y una destrucción fatal. Entonces tenemos otro paralelo más para cuando sea la redacción del Pentateuco o de la Torá. Referente a la ciencia, hemos visto el tema del toro, de Tauro, y vemos el tema de la astronomía. Los sumerios se van a destacar en los 5 planetas, o sea, van a descubrir 5 planetas. Van a inventar sistemas de regadío, producto de que viven en el desierto. Van a elaborar un calendario lunar, no solar, lunar. Y van a utilizar el sistema sexagesimal. Muy importante, ¿verdad? Muy interesante lo que ellos aportan en esa área. En la cultura, vamos a notar que su escritura es muy compleja. Vamos a notar también que los sumerios requieren de un complejo sistema de contabilidad para pasar a lo que es la escritura. La escritura va a ser cuneiforme y va a ser una de las más antiguas de la humanidad. Entramos, familia, a otro tema y hablemos de los platos típicos. Fíjese que el pan con pescado, ¿no? Ese pan con relleno de pescado que usted ve a la izquierda, es una reconstrucción de lo que ellos comían. Entonces, esa dieta no solamente la comen los sumerios, sino también los babilónicos y viene desde hace 6000 años. Hablemos un poquito ahora de la parte femenina, hablemos un poquito de las mujeres. ¿Cuál era la moda sumeria? Fíjese que las mujeres ricas sumerias utilizaban largas túnicas con franjas ceñidas al cuerpo con cinturones. Podían usar el cabello suelto o también el cabello corto, así tipo las mujeres de Faraón, ¿no? Como diversos amarres que se pone pues en la cabeza, diversos adornos. Se usan colores rojos, azules y verdes.
Sus vestidos van a llevar colores vivos, brillantes, con adornos diseñados, porque recuerden, son mujeres de la nobleza, tienen que destacar sobre las plebeyas. El cabello de la mujer estaba perfumado y se adorna con sofisticada orfebrería, producto que se trabaja de lo que va a ser el oro. Entonces usted lo puede ver en la parte derecha y se parece mucho a nuestras culturas precolombinas. Ahora, en la parte izquierda hay una modelo, la cual ha sido vestida con joyas sumerias, y esta sería la representación, perdón, de una mujer sumeria. En la parte derecha, los sumerios también tuvieron su Mona Lisa. Fíjese, ¿no? Muy curioso, se le ve con ojitos grandes, con una sonrisa, una nariz un poquito ancha. Entonces, en la parte izquierda tenemos la Mona Lisa sumeria, que es del año 2500 antes de Yeshua. Y a la derecha tenemos la Mona Lisa italiana, que es del 1503 a 1519, después de Yeshua. Pero no nos podemos olvidar de los varones. Este varoncito que usted ve así medio pelado con su nariz larga, ¿sí? Representa al hombre de Sumeria de hace 6000 años. Esta es la cara de un hombre sumerio primitivo. Se va a hallar en las excavaciones de Kish y se conservan en el Museo de Field de Historia Natural de Chicago en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, también, señores, he encontrado una canción de cuna sumeria para los hijos de unos reyes. Vamos a ver un poquito eso. La canción de cuna para un hijo del rey Shulgi es cantada en sumerio, con el instrumento del arpa. Shulgi de Ur, o Shulgi, es el segundo rey de la tercera dinastía. Este Shulgi, señores, va a surgir en el año 46, del 2094 al 2047 antes de Yeshua, como un monarca absoluto que adopta el título del rey de las 4 zonas del mundo: norte, sur, este y oeste. Las 4 regiones principales que se conocen en Mesopotamia durante el tercer milenio. Entonces es muy importante este tema de la música sumeria, y a este rey se le va a considerar como un juez supremo, cabeza de la administración, de su voluntad va a depender la guerra y la paz, y lógicamente se le considera como todopoderoso. Y también, fíjense, en la parte inferior, al rey se le consideraba como un intermediario, un intercesor entre los dioses y la humanidad. Esta es una figura muy interesante que vamos a encontrar cuando se estudie el Nuevo Testamento. Por eso dije previamente que la cultura sumeria va a influenciar tanto al pueblo de Israel como lo que va a ser más adelante el cristianismo. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a escuchar brevemente un video en la cual se ha reproducido, ¿sí? Los sonidos de esa canción de Sumer. Adelanto que el video solamente tiene puro sonido, así que no vamos a tener problemas con el idioma. Entonces, dura unos 5 minutitos, vamos a compartir la pantalla, vamos a relajarnos y vamos a ver cómo consideraban estos antiguos la música para los niños en el mundo antiguo. Comenzamos.
Bien, apreciados amigos, entonces continuando con la grabación, fíjese que es muy importante el tema de la cultura, ¿no? Ya que estamos estudiando a los sumerios, es interesante notar justamente la música que usaban para dormir a sus niños, ¿no? Muy interesante esa combinación que ellos usan pues con la lira, ¿no? Muy interesante esta canción de cuna para los nobles de esos lugares. Bien, entremos rápidamente a las imágenes de la escritura. Fíjese usted los iconos de la escritura y cómo estas eran grabadas antes justamente en lo que van a ser pues en algo sólido, ¿no? Ya sabemos que más adelante vienen los papiros o viene lo demás, pero anteriormente pues eran algo mucho más sólido. Bueno, discusión, había un poco de sonido ambiental. Decíamos justamente, estamos revisando el tema de la escritura cuneiforme, ¿no? Y obviamente los moldes que esta tiene, entonces es muy importante de notar eso. Bien, vamos a continuar con el tema de la alfabetización en Sumeria. Fíjese que va a ser muy importante esta alfabetización. Sabemos que existían escuelas en Sumeria desde el siglo III, antes del maestro,
en las principales ciudades-estado. O sea que el tema de la alfabetización va a ser algo muy importante. O sea que no es que en el mundo antiguo no consideraron la educación, fue muy importante. Lastimosamente, en nuestras sociedades, sabemos que la analfabetización es un cáncer pues, que carcome a muchos países. Notemos también que la escuela, justamente a la que van a acceder los nobles, poco a poco, se va a buscar otorgar estos beneficios, ¿no? No solamente de la escritura, sino también de la matemática al resto de la gente. Eso es muy importante la revolución en materia educativa. Van a haber también casas de escritura, en las cuales pues a los niños se les va a enseñar a escribir y también se les va a enseñar muchas cosas. Referente a la tecnología, estimados amigos, notemos que ellos van a utilizar sierras, cueros, cinceles, etcétera, productos que van a utilizar en su medio geográfico, barcos de piel hechos a partir de caña y pieles de animales, barcos de vela, y que van a estar poblados también con betún. También barcos con remo, muy importante esto. Ahora, hablemos rápidamente, ya en esta última sección, de la civilización sumeria. Vamos a anotar nosotros, sí, algo muy importante. ¿Cómo influencia la civilización sumeria a lo que va a ser más adelante la Biblia? Notemos el primer código de leyes, el primer Moisés, el código de Hammurabi. Notemos que el código de Hammurabi contenía intercalado entre un prólogo glorioso y un epílogo cargado de maldiciones para los violadores de un texto compuesto. Este contenía 300 leyes. La legislación de Hammurabi presenta influencia en las escrituras, de las cuales veremos a continuación. Bien, hablemos un poco el tema del robo. Note usted que Hammurabi señala lo siguiente. Si uno ha robado un buey, restituirá 30 veces. Si es un hombre del pueblo, restituirá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué, será condenado a muerte. Eso es lo que está en el Código de Hammurabi, artículo 8. ¿Cómo influencia esto a las escrituras que van a ser redactadas en Babilonia? Dice, si un ladrón roba un buey o una oveja y los mata o los vende, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por la oveja. O sea, notamos que no es la misma cantidad, sino que Hammurabi es mucho más estricto, pero hay una influencia muy interesante. Bien. Referente al tema de los esclavos, dice, si uno oculta en su casa a un esclavo fugitivo y no lo entrega, debe ser ejecutado. Así lo plantea el Código de Hammurabi. La escritura en Deuteronomio dice lo siguiente, no entregarás a su amo al esclavo fugitivo, se quedará contigo y con los tuyos. Deuteronomio 23, 16 al 17. Es muy significativa la ley del talión, ¿no? Dice el código, si un señor ha reventado el ojo de otro señor, se le va a reventar el ojo. Ese está en el artículo 195 al 196, o sea que era ojo por ojo y diente por diente, literal en lo que va a ser la ley del talión. Y esto influencia la escritura y dice, si alguien te causa una lesión a su prójimo, le hará lo mismo que le hizo él, fractura por fractura, ojo por ojo y diente por diente. Tiene usted los textos en la parte inferior. Que más adelante se ha buscado maquillar, esto es otra cosa, pero hablamos de una influencia eminentemente del Código de Hammurabi. Para concluir, hablemos del tema de sufrimientos y sumisión. El caso del primer Job. ¿Cuándo se escribió el libro de Job? Los arqueólogos han descubierto varios cuentos escritos en el Antiguo Oriente y sobre los dioses que castigan a un hombre similar a Job. Entonces notamos que estas historias vienen de 4500 años, ¿sí? Y muchas de ellas son encontradas no solamente en Egipto, también en Acadia y también en Sumeria. La historia de Job viene de un poema babilónico de un hombre virtuoso llamado Tabú Utul Belió, que fue severamente afligido y atormentado por los dioses por alguna razón inexplicable. También notamos que la interpretación de los sueños en Sumeria va a ser importante, ya que se va a considerar a los sueños como algo vital, como una revelación de los dioses o también de los demonios. Y también se va a ver el tema de los exorcismos y las posesiones demoníacas. Para esto, abro otro paréntesis y recomiendo un video llamado
Malachim y Shedim 2, que es el mito de las posesiones demoníacas a la luz de lo que va a ser la cultura mesopotámica. Eso lo tenemos en el canal de un amigo llamado Mijael, de Nerratín, Temuco, Chile. Usted busca ahí y pone Malachim y Shedim 2. Ahí encuentra usted el mito de las posesiones demoníacas, cómo son vinculadas a enfermedades. Repito, esto desde la parte académica. La parte de la fe que usted tiene o las experiencias metafísicas de usted es algo que solamente queda en usted. Acá yo no estoy acá predicándole nada. Acá solamente estamos compartiendo desde un punto de vista académico y profesional el aspecto. Lo que usted crea o lo que usted no crea solamente queda en usted. Nosotros no vamos a decirle qué creer. Solamente difundimos el conocimiento y ya usted sabrá qué hace con ese conocimiento. Bien, decíamos que los babilónicos tenían muy en consideración el tema de los sueños. Y eso nos lleva al relato de José, en la cual el faraón tiene unos diferentes sueños, ¿sí? Y notamos que entre esos sueños se le dice, ¿no?, que van a haber 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas. Entonces el mundo de los sueños es muy importante en el Próximo Oriente. Muy bien. Entonces, estimados amigos, ahí vamos a concluir esta grabación del tema que hemos tratado el día de hoy. ¿Sí? Agradecemos a todos su participación. Invitamos a las personas a tomar este tema con mucha madurez. Yo sé, estimados amigos, puede incomodar muchas cosas que se han comentado por acá, pero lo estamos haciendo de un punto de vista profesional. Por eso dije, ese tema es confesional. La palabra a significa sin. Confesional, obviamente, de fe, pues. A confesional, sin fe. O sea, desde la perspectiva académica. Repito, yo no soy ateo, y lo dejo claro, porque yo soy una persona ateísta, también soy creyente, pero no puedo ser subjetivo, pues. Cuando me inviten a hablar un tema de fe, hablaré un tema de fe. Cuando tengo que hablar un tema académico, hablaré un tema académico. Pero yo no puedo mezclar las dos cosas porque eso no es lo mismo, ¿sí? Entonces, dicho eso, agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo o se van a tomar el tiempo de ver este video grabado. A mí me disculpo por los sonidos ambientales que son propios, pues, de estar a veces en casa. Y pues les invitamos a un curso muy importante que ha comenzado a nombre del Instituto RC. El curso se llama El Génesis, en la cual mi amigo y colega, el profesor Joseph, está tratando justamente el tema de la composición, cómo se dio la creación del planeta, si el planeta realmente es redondo o no es redondo, y qué pruebas hay desde la misma NASA. Eso lo aporta él en el curso llamado El Génesis, curso obviamente que es pagado. Obviamente el curso está bordeando los $20, ¿sí? Y obviamente se le da a usted certificado, se le da a usted el PDF, se le da a usted la grabación y material de clase, así como un bonus extra que se le proporciona por formar parte de estos cursos. El propósito de RC, estimados amigos, es difundir el conocimiento a nivel académico. ¿Eso qué significa? Que tenemos entre nuestros estudiantes personas de la religión católica, cristiana, testigo, adventista, judía, etcétera, pero nosotros no tocamos el tema de fe de nadie. El tema de fe es lo que cada persona tiene en su religión. El católico en su parroquia, el cristiano en su iglesia, el judío en su sinagoga. ¿Eso qué significa? Que nosotros buscamos ser señores neutrales. Lo que crea cada persona queda a criterio de cada uno. Nosotros acá solamente somos difusores del conocimiento. Entonces, dicho eso, les agradezco. Envío un saludo a mi amigo el pastor Salomón de la Cruz Tuyup UC hasta Cozumel, México. Muchas gracias, mi hermano, por la oportunidad. Pues me despido y será con mi persona hasta una futura oportunidad, si el Creador, el Padre Celestial, así me lo permite. Así que un abrazo, muchas bendiciones y estamos en contacto. Shalom, shalom.